que me acompañen al Salmo 51, un salmo que todos conocemos y yo sé que el Señor nos ha hablado, que lo hemos usado en muchas ocasiones de nuestra vida para hablarle, para pedirle perdón de tantos errores y tantas cosas en nuestras vidas. Es un salmo maravilloso que el Señor permitió que el rey David escribiera después del pecado tan grande que cometió. Un hombre tan lleno de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, un hombre que conocía ese lugar secreto, el lugar de intimidad con Dios. Aquel hombre que había compuesto salmos, aquel hombre que había conocido el poder guerrero del Dios Todopoderoso. Pero en un momento de debilidad de su vida, cayó. Y eso nos hace recordarnos de aquellas palabras maravillosas que nos dejó el Señor en su palabra. El que piense estar firme, cuídese de no caer. Porque no sabemos en qué momento de debilidad el enemigo puede llegar a nuestra vida, puede tocar nuestro corazón, puede hacernos caer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: manténganse en oración, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. El mantenernos agarrados de la mano del Señor nos da la fortaleza. David estaba dormido. Nosotros podemos ver lo que sucede cuando nos dormimos. El Señor les dijo ese día a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los tres que estaban con él: oren mientras yo voy a hablar con el Padre. Era un momento duro, era un momento difícil para el Señor, pero cuando regresó estaban durmiendo. Y les dijo: ¿no han podido velar conmigo una hora? Oren. Voy otra vez a hablar con el Padre. Y cuando regresó, los encontró otra vez dormidos, y fue cuando les dijo: manténganse en oración. Él les decía por qué era necesario orar, estar en comunicación con el Padre. La carne es débil. La carne es débil, y la única manera que el Espíritu se fortalezca es por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Cuando llegan a apresar a Jesús, lo primero que hizo fue sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. ¿Por qué? Porque estaba débil, estaba en la carne, reaccionó en la carne, no en el Espíritu, por estar dormido. Pero eso le pasó a David. Aquel hombre guerrero, aquel hombre que conocía el poder y la grandeza de Dios, se durmió. En el día, dice la Biblia, en el día en que todos los reyes salían a la batalla, él se quedó durmiendo. Toda la vida él era el que iba adelante y fortalecía su presencia a sus soldados cuando miraban a su rey peleando a la par de ellos. Pero ese día se quedó dormido, y ahí comenzó el ataque del diablo, porque se debilitó en el espíritu y se fortaleció la carne. Y fue cuando cayó en el pecado con Betsabé. Y por querer ocultar el pecado de Betsabé, cometió un pecado más fuerte: mandar a matar al esposo de aquella mujer. Muchas veces, por ocultar el pecado, cometemos más pecados que con el tiempo nos van a hacer caer. Así que nosotros sabemos que Dios mandó al profeta Natán y lo confrontó. Y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Porque hasta ese momento David lo había arreglado todo a su manera, de acuerdo a su carne. No se atrevió a ir con Dios, no se atrevió a preguntarle a Dios cómo resolver el problema, porque sabía que no estaba bien delante de Él. Y es cuando sabemos que no estamos bien delante de Él cuando nosotros tenemos que llegar a buscarlo, y tenemos que llegar y reconocer delante de Dios lo que hicimos, para que Él nos pueda ayudar a resolver los problemas. Porque cuando los queremos resolver nosotros mismos,
vamos a cometer más errores que el primer pecado que cometimos. ¿Qué es peor que el pecado? Querer ocultar el pecado. Así que Dios le envió a Natán y lo confrontó. Ya una vez tuve la oportunidad de hablar las consecuencias del pecado de David con el tema: ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? Nunca se imaginó las consecuencias, porque pecamos pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias, y como a veces las consecuencias no son inmediatas, son con el tiempo, y a veces mucha gente dice: ¿qué estaré pagando? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué tal otra cosa? Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Y eso era lo que estaba sucediendo. Así que el Señor mandó a confrontar a David a través del profeta Natán. Y cuando lo confrontó, como que en ese momento realizó lo que había hecho. Dios me vio. Dios sí lo sabe. No hay nada oculto a los ojos de Dios, y no hay nada oculto que no vaya a ser dado a luz en el momento del juicio. Todos, cuando hablamos del día del juicio, estamos hablando del juicio final, pero no, cada uno de nosotros va a tener un juicio. Nos vamos a enfrentar al trono de Cristo. Vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Hay un libro donde está escrito todo lo que nosotros hacemos. Muchos libros, la verdad es que hablamos del libro de la vida, pero hay muchos libros, y nosotros podemos ver en el libro de Malaquías, donde dice que están escritas todas las cosas que nosotros hemos hablado en contra de Dios. Hay muchos libros. La cuestión es que esa confrontación que es tan necesaria, mire, si yo vengo y los confronto, ni se van a dar cuenta, no les va a importar, y va a decir: ¿y esta chute? Pero cuando es Dios el que llega y el que habla, no podemos negar lo que hicimos. Así que esa confrontación llegó al corazón de David de tal manera que tuvo que ir a buscar a Dios. Tuvo que ir a buscar a Dios en lo secreto. Tuvo que ir con Él, abrir su corazón y reconocer su pecado. Así que ahí es donde Dios lo utiliza para que Él escriba este salmo, que verdaderamente es una guía de arrepentimiento para todos los que conocemos a Dios. Y Él empieza diciendo en el versículo 1 y en el versículo 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, desde ese momento Él no tuvo paz. Desde ese momento se le venían las escenas de todo lo que había hecho. ¿Le ha sucedido eso? ¿Le ha sucedido eso? Como que lo empieza a perseguir a uno el error que cometió. Y uno pone música, mira televisión, hace tantas cosas para quererse distraer, y de todos modos eso viene y viene y viene y viene a la mente. Porque Dios quiere que nosotros veamos nuestro pecado, no para condenarnos, no para culparnos, para que nos arrepintamos. Porque el arrepentimiento es lo único que verdaderamente puede cambiar una vida y puede borrar un error. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Así que Él viene y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire, Él apela a la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios lo único que puede de verdad quitar el pecado de nuestra vida cuando nos arrepentimos. Y yo tengo aquí anotado y dice: conforme a tu misericordia.
El término hebreo, chesed, un compuesto inusual de dos cualidades, amor y bondad, ligados en una misma expresión. Mire, esa palabra misericordia que usa David aquí es la palabra chesed y tiene que ver con amor y con bondad. Por eso mucha gente dice que la palabra misericordia significa amor a la miseria. Pero es el amor y la bondad de Dios juntos manifestándose. Así que David va y apela a ese amor, a esa bondad. No puede llegar con el juez, porque él como justo tiene que dictar sentencia. Y David sabía que le tocaba morir, porque la palabra de Dios es muy clara. La paga del pecado es la muerte, nos explica Pablo en Romanos. ¿Por qué? Porque si usted va a Levíticos y lee la ley, toda la consecuencia era muerte. Y decía que si agarraban a una persona en adulterio, la tenían que apedrear hasta que muriera. Y dice también que si alguien mataba a otra persona con premeditación, ventaja y alevosía, el pariente redentor, que era el que venga la sangre, lo podía perseguir hasta que lo matara. Solo si alguien había matado a alguien porque un accidente, una cosa así, podía huir a las ciudades de refugio, que eran los lugares que Dios había determinado para que el sumo sacerdote protegiera la vida del que sin querer había matado a alguien. Entonces ahí no podía entrar el pariente redentor a cobrar la sangre de la persona. Pero aquí David era culpable. Así que por donde fuera con su error, él merecía morir y lo sabía. Y sin embargo así él va con Dios y clama su misericordia, clamando al amor y a la bondad de Dios. Y por ese amor y esa bondad fue que le envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos nosotros y darnos otra oportunidad. Pero dice también la palabra del Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire, él va y le dice: lávame, lávame. Y cuando uno le pide a Dios que lo lave, cuando uno se siente sucio, cuando uno se siente contaminado. Mire, yo conocí a una joven, la agarraron entre 5 hombres, se metieron al carro de ella en un semáforo y se la llevaron por Amatitlán. La violaron los 5 y la dejaron desnuda, tirada ahí. Pasaron unos campesinos y cuando uno de ellos la vio, se quitó su camisa y se la dio para taparla. Se llevaron su bolsa, sus celulares, todo. No tenía cómo avisar. Ahí pasó la noche con aquel frío. La llevaron a un hospital. Ya cuando los papás supieron, la llevaron a un hospital. Mire, dice que todo ese día que la llevaron, ella se pasó debajo de la regadera en el hospital. No podía salir del agua. Se sentía tan sucia, pero tan sucia por la contaminación de esos hombres. Y ella no había sido culpable, ella era víctima, pero así se sentía. Digo yo, ¿por qué no nos podemos sentir así verdaderamente cuando le hemos fallado a Dios? Cuando nosotros mismos entregamos nuestro cuerpo al pecado. Pero así se sentía David, que le decía: lávame, lávame, lávame. Y el Señor dice que Él lava con jabón de lavadores. Limpia, purifica, santifica, porque este es el tiempo de la santificación. Este es el tiempo. Nosotros oímos en enero cuando vino Robert y él hablaba que es un tiempo de santificarse delante de Dios. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Y aquí David dice: lávame, lávame, límpiame, purifícame, santifícame, quita toda esta contaminación que la carne ha provocado en mí. Eso es lo que verdaderamente Él está pidiendo al Señor. Y entonces
él sabe que él tuvo una rebelión contra Dios. ¿Y sabe por qué? Él le está diciendo en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, él reconoce en ese momento su pecado, y el pecado que él tiene es porque verdaderamente sabe que él pecó contra Dios. Más que pecar contra Betsabé y contra Usías, su pecado fue contra Dios, porque él pecó contra los mandamientos de Dios que lo conocía, porque la ley decía que los reyes tenían que aprenderse de memoria la Torá. Tenían que saber de memoria la Torá, pues los reyes juzgaban. Y entonces sabía que él había pecado contra los mandamientos de Dios. Pero si usted se fija, él dice: lávame, ten misericordia. Fíjese que él no le está diciendo: Señor, por favor, quita las consecuencias de mi pecado. Él no dice: Señor, que la espada no esté todo el tiempo en mi casa. Señor, que mis hijas no tengan que pagar la consecuencia. No, él lo que está diciendo es: lávame a mí. Quita el pecado, quita la contaminación, límpiame. Porque he pecado contra ti, por eso mi pecado está siempre delante de ti, porque al que he ofendido, al que he desobedecido, las leyes que he violado son las tuyas. Por eso es que Dios nos ve, Dios lo sabe. Él es omnisciente y omnipresente. Si es omnipresente, Él siempre está donde estamos nosotros. Y si Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que Él viene y le dice por eso en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su pecado es contra Dios. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. No solo ofendemos a la persona, no solo hacemos mal con las personas, ofendemos a Dios porque violamos los mandamientos de Dios. Y nosotros nunca estamos conscientes de eso, ni siquiera nos acordamos que Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Por eso la palabra dice: aún no hemos hablado, pero Dios ya sabe lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque antes de hablar, todo está en el corazón. ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? Sino en el corazón. Pero la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que por eso David va a pedirle perdón a Dios. Él viene y le dice: yo sé que he pecado contra ti, yo violé tus mandamientos, yo lo sabía y aún así lo hice. Y cuántas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto y de todos modos lo hacemos. Así que dice el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, en maldad he sido formado. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Y dice: en maldad y en pecado me concibió mi madre. Se han hecho muchas historias acerca de este versículo. Y hasta hay una película ahorita sobre la vida de David, y que el papá tenía otra esposa porque se había muerto la primera, que era la mamá de David. Y bueno, hay quienes dicen, ¿verdad?, que él se metió estando casado, el papá de David, con alguien más y tuvo a David, y por eso era que los hermanos no lo querían. La Biblia no menciona absolutamente nada de eso. Pero algo importante que nosotros tenemos que ver es que Él está diciendo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto no lo está diciendo Él para justificarse, echándole la culpa a sus papás. Porque ahora, desde que hablamos de maldiciones generacionales, que sí existen, que sí son ciertas,
Pero mucha gente ha aprovechado las maldiciones generacionales para justificar sus pecados, para no retirarse de lo que están haciendo. Es que esto es más fuerte que yo, es que mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo eran así. Miren, yo no escogí a los padres que tuve. Yo no escogí el lugar donde nacer y no escogí el lugar donde me crié, pero ya crecí y ahora tengo la responsabilidad de mi propia vida y escoger lo que quiero para mí. Y ya escogí a Cristo. Cuando fui niña yo no podía decidir, pero ahora yo ya tengo la capacidad, ya tengo la edad y es más, tengo al Espíritu Santo para que me guíe y me diga qué es lo que me toca hacer. Yo ya no puedo coger de excusa, es que cuando yo fui chiquita, fui hace muchos años chiquita. Ya tengo ahorita en junio cumplo 45 años de haberle entregado mi vida a Cristo, de conocer su palabra. Mis primeros años como cristiana sí cometí demasiadísimos errores, y no es que ahora no los cometa, pero los cometía más antes. Estaba conociendo la palabra, habían cosas que no entendía, pero ya las entiendo. Entonces ya no tengo excusa. Y nos ha servido mucho eso. Pero hay algo que es cierto y nosotros tenemos que verlo. Mire, nosotros tenemos que ver esto. Aquí tengo las citas bíblicas. Mire, cuando David está hablando, voy a regresar al versículo 5, pero quiero que veamos el versículo 6 primero. Y dice el 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice el 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, él se apartó. Cuando entendió la profundidad del pecado que había cometido, se apartó y fue a buscar en la intimidad a Dios. Y en la intimidad es donde Dios nos revela las cosas. Cuando estamos a solas con Dios, cuando llegamos a buscarlo, cuando llegamos y abrimos el corazón y somos honestos delante de Él, Dios nos puede hablar y nos puede mostrar cosas. Y dice: me has mostrado la verdad en lo íntimo. ¿Qué hizo Dios? Le mostró el origen de su pecado. Y el origen de sus pecados no solamente eran sus padres, no solamente eran sus abuelos. Lo llevó al verdadero origen, que es el pecado de Adán y Eva, el pecado original. Ahí entró la maldad en el corazón del hombre. Ahí es donde verdaderamente sucedió todo eso. Y si nosotros vamos a Génesis 5, del 1 al 3, yo lo tengo aquí escrito, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que si usted mira, ya no es conforme a la imagen de Dios. Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios, pero Set fue hecho a imagen del hombre del pecado, del hombre caído. Y mucha gente dice: ¿por qué nació así este niñito? Porque ahora hay niñitos que tristemente nacen enfermos, que nacen mal. Y vemos que hay gente con vicios y que hay gente con un montón de cosas, y todo el mundo se pregunta ¿por qué? Y no fuimos hechos a imagen de Dios. El primer hombre sí. Y por eso la Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y se perdió esa imagen. Y nosotros ahora, venir a Cristo y nacer de nuevo, Él nos da la oportunidad para que seamos limpiados por Él, y entonces alcancemos la estatura del varón perfecto.
¿Por qué cree que dice que tenemos que alcanzar esa estatura? ¿Por qué cree que Pablo viene y dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y sus hechos? Entonces, cuando él está diciendo, en pecado me concibió mi madre, ¿por qué lo está diciendo? Y fíjese que él dice, he aquí que tú amas la verdad y la has mostrado. Verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo lo supo? Porque dice en el versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí se lo reveló. Ahí le reveló. Y entonces nosotros tenemos que empezar y decir, Señor, ¿cuál es el origen de mi pecado? Porque yo le voy a decir algo. La serpiente entró, todos sabemos, hizo caer al hombre y entró el pecado. Y la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Lo que nos separa de Dios, porque esa separación es la separación del hombre de Dios. Y cuando estamos separados de Dios es cuando el enemigo puede hacer lo que quiera. Por eso es que David se durmió y al estar dormido estaba separado de Dios y ahí entró. Pero él había sido un hombre que siempre vivió de la mano de Dios. ¿Qué pasó? Sí, que el diablo siempre está buscando un segundo para hacernos caer, porque él conoce nuestras debilidades. Y fíjese que, si usted se fija, el diablo se mete generacionalmente a las familias, pero no a todas las familias con el mismo pecado. Unas familias será el adulterio, otras familias será el alcoholismo, otra familia será la corrupción, o sea, hay diferentes cosas, ¿me entiende? Y nunca usted ha caído en ninguno de esos pecados y de repente un día cuando siente cayó y dice, ¿pero por qué? En un descuido se activó algo de lo que había en su vida. Y algo que nosotros tenemos que entender de estos dos pasajes es lo que enseñó Jesús, porque uno dice, no, es que como mi papá, es que como mi mamá, es que como esto, es como el otro. No. El Señor Jesucristo dijo, miren, no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, es lo que está en su corazón. En nuestro corazón hay muchas cosas y cosas que están dormidas, pero que en algún momento, por alguna circunstancia, se puede activar y nos hace caer, como le pasó a David. Pedro andaba con Jesús y sin embargo el diablo pidió permiso para zarandearlo como a trigo y le dieron permiso porque habían cosas en su corazón que a Dios tenía que limpiar por el puesto en el que él iba a estar. Imagínese con ese carácter tan fluctuante lo que hubiera pasado si él se quedara a cargo de todos sin haber sido zarandeado para ser limpiado, porque Dios lo que quiere es limpiarnos. Y por eso tenemos que llegar delante de Dios y decirle, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad. Necesitamos, pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Porque no nos arrepentimos y porque no llegamos ante Dios para que Él nos limpie, porque siempre nos justificamos. Mire, hay gente, me imagino que usted conoce personas así, que usted sabe que ellos son los que hacen las cosas y te dice, no, es que fíjate que como fulano de tal me dijo tal cosa. Yo no hubiera hecho eso, pero como fíjate que fui a tal lugar y pasó tal cosa. Siempre nos estamos justificando. ¿Y cómo queremos entonces que Dios nos justifique y que Dios nos perdone y que Dios nos limpie y que Dios nos lave si nosotros siempre nos justificamos y no queremos reconocer nuestra responsabilidad de lo que hacemos? Sí, tal vez la otra persona me incitó a hacer algo, pero yo tengo la capacidad de decir, esto no es correcto, yo no voy a hacer esto. Y digo, no. Entonces a mí nadie me pone una pistola para que yo peque. La Biblia dice en el libro de Santiago que de la concupiscencia de nuestro corazón se da luz el pecado. Está en nosotros. Y por eso el Señor lo que le estaba mostrando era el origen del pecado.
En ese entonces no había venido Jesucristo, pero ahora ya vino Jesús. Ya fue a la cruz, y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Cristo de la gloria, Él viene, y entonces el Espíritu Santo llega a nuestra vida para guiarnos a la verdad, para mostrarnos las cosas, para que nos veamos a nosotros mismos. Pero ¿cómo Dios me va a mostrar cómo está mi corazón si yo llego delante del Señor a justificarme? Ay, Señor, perdona, fíjate que yo mentí, pero es que tú sabes lo que estaba pasando y qué iba a hacer yo, no me quedó otra más que esto. Ya me justifiqué, pues. Dios ya no puede hacer nada, que fue lo que pasó con Adán. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Comiste de la fruta que te dije que no. La mujer que tú me diste me dio. Mire, si él hubiera dicho: Señor, me equivoqué, tú me habías dicho a mí que no lo hiciera, y no impedí que Eva comiera, y yo también comí. Si él confiesa su pecado, el Señor, creo que la historia hubiera sido otra. Siempre la justificación evita la misericordia de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque Él no está culpando a sus padres. Dios le está mostrando una verdad, y una verdad que nosotros ya conocemos por la palabra de Dios. Mire, uno dice: a esos niños tan lindos. Yo alguna vez les compartí a ustedes el testimonio de una señora que conocí, una profeta. Ella es de Honduras o Nicaragua, no me acuerdo bien de cuál de los dos lugares. Y ella cayó un día muerta en la calle. Un domingo salió de la iglesia y cayó muerta. Entonces la llevaron a la morgue y la abrieron. Tiene una cicatriz de aquí hasta abajo, de donde la abrieron para hacerle la autopsia. Y cuando le hicieron la autopsia, eran dos médicos, y uno de ellos se fijó que unos nervios del estómago se movían. Y entonces le dijo al otro doctor: esta mujer está viva. ¿Cómo va a estar viva? Tiene parado el corazón. No, le dijo: mírale el estómago, le dijo. Yo no la puedo tocar. Y la cosieron así, y ahí la dejaron 3 días. Y en esos 3 días el Señor la llevó al infierno primero y al cielo después. Y cuando la llevó al infierno, dice que el infierno era así como por grados, ¿verdad? Grados de maldad. Y al primer lugar que la llevó había un niño de 5 años. Y cuando ella vio un niño de 5 años, se puso a llorar y le dijo: Señor, ¿cómo puede ser que un niño de 5 años esté en este lugar? Los niños no han pecado. Y le dijo el Señor: ¿quién te dijo a ti que no? Tú no sabes que los niños nacen en pecado. Tú a un niño no le tienes que enseñar a mentir. Miente por naturaleza. No le tienes que enseñar a robar. Agarra las cosas. No le tienes que enseñar a ser egoísta. Todo lo quiere para él. No lo tienes que enseñar a ser rebelde. Desde chiquito quiere hacer lo que quiere. Por eso me entristece lo que hacen las escuelas dominicales, porque entretienen a los niños en lugar de enseñarles el evangelio y la verdad de quiénes son y por qué tienen que andar en mi camino. Y dice que cuando llegó al segundo estado, encontró a su pastor de cuando ella fue niña, y le dijo: ¿por qué está él aquí si él era un hombre bueno, hacía campañas, cuánta gente se convertía? Y el Señor le dijo: porque descuidó lo más importante, su santidad, y sin santidad nadie me ve. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo de lo que estamos hablando. Los niños nacen. Por eso es que se los presentamos al Señor cuando son bebés, para que Él se encargue de cuidarlos, para que no caigan en caminos que no deben de andar. Pero nunca nos ponemos a pensar en eso. Nacen, se conciben en pecado. Y no porque una intimidad entre esposo y esposa sea pecado, sino porque hay pecado en los padres. Y nacen en pecado.
Por eso desde pequeños hay que conducirlos, que conozcan a Cristo, que conozcan la palabra. Si ellos ya de grandes deciden coger otro camino, pues como hijos pródigos el Señor los va a regresar. Pero a nosotros nos toca formar a los niños para Cristo, no entretenerlos, no darles solo enseñarles cantitos y dibujitos. Hay que enseñarles el evangelio. Ese era nuestro propósito. Nuestro propósito era que los niños ya de más o menos unos 12, 13 años ya no tuvieran que ir a una escuela dominical, se tendrían que quedar en la congregación oyendo la palabra del Señor. Ya tienen edad. Mire los judíos, ¿qué hacen los judíos con los niños? Desde los 5 años les empiezan a enseñar la Torá y a los 12 años ya los tratan como hombres. Es cuando tienen su bar mitzvah, es cuando ya entran al templo. Y nosotros los seguimos viendo como nenitos, en lugar de formarlos. Y lo importante es que fíjese que los judíos, los padres los educan para cumplir un destino, nosotros para tener un trabajo. Por eso está diciendo: en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que su madre fue una pecadora, que cometió adulterio, que se metió con alguien más, o que el papá fue porque anduvo con otra señora y es fruto de, David es fruto de un adulterio. No. Que Hollywood diga cosas y que la gente se imagina cosas es diferente, pero la Biblia no lo dice. Pero si usted lee el versículo 5 primero: en pecado me concibió mi madre. Pero luego usted lee: en lo íntimo me has mostrado la verdad, porque tú amas la verdad. Si nosotros llegamos a amar la verdad, y la verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener una vida diferente. Pero eso es lo que nos está pidiendo a nosotros el Señor. Por eso Él dice: lávame, lávame, límpiame. Él reconoce verdaderamente la contaminación que hay en su vida y la necesidad de un nuevo corazón. Y dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mire, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque cuando Él descubre, Él se da cuenta verdaderamente de todo lo que hay en su corazón, hasta cosas que ni siquiera se podía imaginar. Ahí es donde Él viene y está diciéndole al Señor: purifícame con hisopo. O sea, no solo es que me laves, no solo es que me des una limpiadita. El Señor sabe que Él no quiere verdaderamente que nos disfracemos, que nos echemos una capita de pintura encima, ¿verdad? Cuando uno ve una pared sucia, en lugar de pintarla bien, uno coge la brocha y le echa el pedacito que está sucio. Eso no quiere el Señor. Cuando hablamos de santidad, Él quiere una limpieza perfecta, profunda. Por eso es que a Dios lo que le interesa es llegar a lo profundo de nuestro corazón, porque Él quiere evitar que caigamos en más errores, porque Él no quiere que de verdad tropecemos y tropecemos y tropecemos. Él quiere vidas nuevas. Él quiere vidas nuevas y Él está diciendo en este momento: purifícame con hisopo. Es lo que necesita, ser purificado, no solo limpiado. Necesita que desarraigue la contaminación de su corazón, porque entonces Él se da cuenta que en nuestra vida hay muchas más cosas que lo obvio, que lo evidente. Dios quiere profundizar en nuestra vida, y eso lo hemos aprendido nosotros en el Nuevo Testamento por la revelación del Espíritu Santo. Porque usted dirá: ala, ¿qué revelación le dio el Señor? Sí, Él es el único. Mire, el Espíritu Santo es el único que puede dar a luz la verdad
de lo que hay en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el único que puede escribir la ley de Dios en nuestro corazón. Por eso es que usted mira, cuando mira en Isaías 58, donde está el ayuno escogido por Dios, dice la palabra del Señor: si quitas de ti, dice, el dedo amenazador de en medio de ti. Ha leído eso, ¿verdad? Si quita, y entonces uno dice, ese dedo que señala, que acusa. No, ese dedo en medio de ti. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho nuestra propia ley. Cuando yo sea grande, yo no voy a dejar que me hagan. Cuando yo vaya a trabajar, a mí mi jefe no sé qué. Cuando yo me case, mire, vamos escribiendo nuestra propia ley, y a escribir nuestra propia ley vamos quitando la ley de Dios. Y entonces Él está diciendo: quita ese dedo que amenaza tu vida, donde has hecho tus propias leyes, donde estás viviendo tu propia vida a tu manera. Tienes que quitarlo. Y tienes que dejar que yo lave tu corazón con mi sangre, porque entonces sí te voy a limpiar. Y cuando Él habla, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él está comparando que Él quiere ser más blanco que la nieve, porque en ese entonces lo más blanco que miraban era la nieve. Sin embargo, ustedes saben que la nieve no se mantiene blanca todo el tiempo, sobre todo en las ciudades donde hay tanto tráfico, ¿verdad? Uno camina y la nieve para negra, sucia, y aquello que se miraba bonito en el momento que cayó, después se ve una cosa espantosa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo, pero la nieve no se mantiene blanca siempre. Por eso Él dice: más blanco que la nieve. Y con el hisopo Él se está refiriendo a Levíticos 19, donde están las leyes de la purificación. Y en las leyes de purificación, especialmente los leprosos, ¿verdad? Cuando eran milagrosamente sanados de la lepra, tenían que ir con el sacerdote, y el sacerdote los tenía que examinar pedacito por pedacito de su cuerpo para ver que de verdad ya no había lepra. Y después, con unos hisopos, que son unas plantas, ¿verdad?, las mojaban, a veces en sangre, a veces en agua, a veces en aceite, depende de lo que fuera, para limpiar a la persona. Así que Él está acudiendo a una ley de Dios y está diciendo: necesito que me limpies como limpias a un leproso. Y usted sabe que la lepra simboliza el pecado, porque la lepra tenía unas características muy especiales. Primero, la lepra, cuando una gente tiene lepra, lo primero que pierde es la sensibilidad. Aquí puede haber una llama y yo pongo la mano, que si tengo lepra, yo no me quemo la mano, por supuesto, pero yo no voy a sentir la quemada, porque se pierde la sensibilidad. Y el pecado, lo primero que hace, como endurece el corazón, hace que perdamos la sensibilidad. Salí de esa relación, vas a destruir tu familia, y hasta se enojan con uno y se pelean con uno y no entienden que están provocando algo terrible. La otra es que se tienen que aislar. No pueden estar con las demás personas porque las pueden contaminar, y el pecado contamina, por supuesto que contamina. Y por eso es que la lepra simboliza el pecado. Y Él está diciendo: como leproso, límpiame, porque voy a contaminar, estoy contaminando mi casa. De hecho, la contaminó. Ustedes saben todo lo que pasó en la familia de David. Por eso es tan importante que nosotros verdaderamente revisemos nuestro corazón, porque este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje que nos está diciendo: tenemos un Dios que quiere limpiarnos, un Dios que quiere santificarnos, un Dios, porque nosotros estamos entrando a muchos tiempos difíciles. ¿Y sabe qué? Estamos entrando al tiempo de Pentecostés, donde vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, es importante. Y usted va a decir: entonces no estoy llena del Espíritu Santo. No sé qué tanto, porque a veces lo contristamos,
A veces contristamos al Espíritu Santo, Él está dentro, pero no lo dejamos obrar, no lo dejamos actuar y necesitamos que el Espíritu Santo nuevamente nos active, avive, enciende el fuego de nuestro corazón otra vez. Es importantísimo que hagamos eso. Entonces nosotros podemos ver que sí, nacemos en pecado y que del pecado original es de lo que verdaderamente Dios le mostró la raíz. Mire hasta dónde lo llevó. O sea, sus padres tienen este pecado por el pecado original. Por eso es tan importante, mire, que nosotros nos bauticemos. Yo he hablado otras veces acerca de la importancia del bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, cuando nos sumergen, ¿y por qué tiene que ser sumergidos en agua, no rociaditos, sino sumergidos en agua? Porque cuando nosotros nos sumergimos en el agua, lo que estamos haciendo es identificándonos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo. Y cuando yo me sumerjo en el agua, lo que estoy diciendo es muero al pecado. Y cuando salgo del agua, digo resucito a una vida nueva. Eso es el símbolo. Y mi pecado queda en el fondo del agua. Jesús dice que Él tira, Jesús, el Padre, ¿verdad? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Él tira nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces eso es, yo dejo mi pecado en el fondo del agua porque nazco a una nueva vida. Pero tengo que empezar a caminar de acuerdo a la palabra. Si es que yo quiero verdaderamente que Dios haga su obra en mí. Ya no podemos, de verdad, ya no podemos seguir caminando como lo hemos hecho hasta hoy, sobre todo las que ya tenemos muchos años de caminar en el Señor. Y Él usa muchas maneras, créanme, Él usa muchas maneras para hablarnos y a veces no nos damos cuenta que nos desviamos. Antier estaba yo en mi tiempo de oración, porque encima se me descompuso mi celular. Lo tuve que dejar en claro y estuve muchos días sin celular, así que estaba encerrada en mi casa por la pierna y estaba sin comunicarme con el mundo. Y entonces yo le digo, ajá, Señor, ya vi lo que estás haciendo. ¿Qué querés decirme? ¿Que necesitaste encerrarme y quitarme el celular para que no me comunique con el mundo? Porque de verdad, en mi vida el que obra es Dios, no el diablo. Y la manera de decirme necesito hablarte y andas todo el día de arriba para abajo y no me haces caso, entonces te aparto. Pero el Señor me decía algo importante, entre todas las cosas que me ha estado hablando, Él me decía, al igual que Jacob, que descoyunté su muslo, como el pastor quiebra las patitas de sus ovejas para que no se salgan del camino y siempre le obedezcan a Él, toqué tu pie, solo tu pie, porque me conoces. Pero quiero que sepas que yo soy el pastor que te guía y que es mi camino el que tienes que andar siempre. Y no quiero que te desvíes de lo que yo quiero que tú harás, porque empieza lo nuevo para hacer este tiempo en ti. Entonces verdaderamente vemos que Dios tiene maneras de hablarnos. Y si no le hacemos caso nos encierra. David tuvo que caer en un pecado tan fuerte para ir a buscar en la intimidad de una forma profunda a Dios. Y yo creo que es el tiempo que nosotros lo tenemos que hacer. Hay otras cosas que pudiéramos hablar, pero quiero que tomemos Santa Cena y gracias a Dios tenemos el miércoles para continuar. Pero dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Mira, yo me siento tan rara de estar sentada. Yo necesito pararme a hablar, caminar, ¿verdad? Pero me siento como que estuviera atada. Me cuesta mucho. Pero miren, yo les voy a decir algo.
la verdad, Él en este momento está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. El Dios que crea, recrea. No le está diciendo: Señor, limpia mi corazón. Y Señor, frótale ahí un poquito de aceite. Él le está diciendo: crea un nuevo corazón. Porque se da cuenta que en el corazón es donde están todas las cosas que nos hacen caer. Y nosotros sabemos que en Ezequiel 36 el Señor dijo claramente, cuando está hablando del nuevo nacimiento, que nos quiere dar un nuevo corazón, que Él quiere quitar el corazón de piedra que se ha endurecido por tantas cosas que nos han pasado en la vida, y ese corazón endurecido es lo que nos ha apartado de seguir a Dios de la manera que Él quiere que lo sigamos. Y Él dice: voy a darles un nuevo corazón y voy a darles un espíritu, y voy a derramar mi espíritu adentro de ustedes. Así que Él dice: un nuevo corazón va a avivar nuestro espíritu, porque hemos caminado en el espíritu de la carne, pero necesitamos andar en el espíritu del espíritu, valga la redundancia, para que Él derrame su espíritu adentro de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Él definitivamente no quiere sanar un corazón, quiere darnos un nuevo corazón. Es lo que nosotros verdaderamente necesitamos, un nuevo corazón. Y Él está diciendo: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mire, es tremendo. Entonces, ¿quiere decir que Dios nos puede quitar el Espíritu Santo? No, pero lo contristamos, como dije hace un momento, y ya no lo dejamos obrar en nosotros y en nuestra vida. Y nosotros verdaderamente, perdón, me voy a parar, pero no, ya me cansé de estar sentada. Pero nosotros, no, aquí porque no puedo poner, no, estoy bien. Miren mis hermanos, es impresionante, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que podemos perder por el pecado. Hay un momento de verdad, donde nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de tal manera. Y alguna vez creo que yo les conté un testimonio de algo que a mí me pasó. Pero nosotros nos congregamos en una iglesia que era bastante legalista. No sé cómo es ahora, pero en ese tiempo era una iglesia muy legalista y muy machista. De verdad, ahí las mujeres, aparte de limpiar las sillas, el piso y poner todo bonito, las mujeres no podían predicar, no podían profetizar, no podían hacer muchas cosas. Yo venía de un lugar donde predicaba, donde profetizaba. El Señor me había metido en batallas espirituales bien fuertes. Había visto la victoria de Dios, de verdad, créanme, yo había vivido una vida victoriosa en Cristo cuando yo lo conocí. Y cuando fuimos a esa iglesia y el Señor me daba palabra, yo les conté ya alguna vez que Dios me decía que yo no podía profetizar porque yo le había quitado el ministerio a mi esposo, porque Dios no le daba ministerio a las mujeres, solo a los hombres. Y entonces, hasta un día llegaron a mi casa y llegaron a decirme que yo le tenía que devolver el ministerio porque se lo había quitado. Me hicieron pedirle perdón, primero perdón a Dios, luego le tuve que pedir perdón a mi esposo y devolverle el ministerio que nunca tuvo, porque no se le dio a él, al Señor. El Señor me lo había dado a mí. Yo tuve una visión cuando Él me ungió, el Señor me ungió y me dio el llamado y me dio todo. La cuestión fue que me obligaron y pues yo obedientemente lo hice. Y cuando me daba palabra el Señor, yo iba para que la filtraran y me decían: ya le habló a su esposito. Y yo le decía: no sé, los dones son diferentes. Entonces, ¿sabe qué? Guarde la palabra en su corazón y siéntese. Espérese a que el Espíritu le hable a él. Y me sentaban. Entonces, al principio yo llegaba y le decía: el Señor me está hablando, pero me sentaban. Entonces, un día, cuando el Señor me habló, le dije: Señor,
no voy a ir. Porque cada vez que yo llego y le digo a la persona encargada, me sienta y me dice que no puedo hablar porque le tienes que hablar primero a Ricardo. Entonces, como esta iglesia es machista, levanta a un hombre, ponerle la palabra a un hombre y que él pase a decirla. Y se levantaba un hombre y decía exactamente lo que el Señor me había dicho a mí. Pero así pasaron muchos domingos y de repente el Señor ya no me habló más. Y cuando sentí, lo dejé de oír. Ya no sentía su presencia, ya no sentía nada. Y entonces pasó 3 años sentada en una silla, sin oírlo, sin sentirlo. Quería orar, no podía. Quería leer la Biblia, me daba sueño. Mire, me empezaron a pasar todas esas cosas y yo empecé, Dios mío, ¿dónde estás? Espíritu Santo, ¿dónde estás? Y era terrible porque entré en una depresión espiritual. Créame que la depresión espiritual existe, es real. O sea que el espíritu no está. Y entonces yo empecé a orar. Y un día le dije, Señor, a mí no me importa si no vuelvo a predicar, a mí no me importa si no vuelvo a profetizar, pero yo no puedo vivir sin tu presencia y sin oírte. Yo te necesito a ti. Y entonces empecé a buscar al Señor por Él. Ya no me importaba el ministerio, ya no me importaba nada. A mí solo me importaba mi relación con Él, porque estaba volviendo a ser la vieja mujer, que era horrible. La que pelea, la que grita, la que de todo. Ya no era aquella paz en mi corazón, ya no era aquella cosa tan linda que se sentía. Hasta que un día yo les conté que leyendo un libro de Benny Hinn, La Unción, cuando él lo acababa de sacar, así que le hablo de hace como 40 años de esto. A él lo invitaron a predicar cuando cumplió 1 año de haber fallecido Kathryn Kuhlman. Y entonces le dijeron, se juntaron esa noche, esa mañana a orar, porque en la noche era el servicio, y le dijo la secretaria de ella, Benny, por favor, esta noche es importante. Yo te pido que por favor, al comas bien, duérmete un rato, así estás relajado para la noche. Y entonces dice que él dijo, esto es lo más antiespiritual que yo he oído en mi vida. Ella misma está diciendo que esta noche es importante y me está pidiendo que me vaya a dormir. Pues él no se fue a dormir, él se fue a orar y él se fue a repasar lo que iba a hablar en la noche. Cuando él regresó, dice que le dijo el del piano, ven y vamos a cantar tal y tal himno de último. Cuando yo lo termine de cantar, tú sales y comienzas. Y cuando estaba terminando el canto, él abrió la cortina y el lugar estaba lleno. Y él nunca había predicado delante de tanta gente. Y se asustó. Y no pudo salir. Y lo volvieron a cantar. Y no salía. Y lo volvieron a cantar. Y no salía. Hasta que alguien del piano se paró y dijo, con ustedes, Benny Hinn. Alguien lo empujó. Él no sabía qué hacer. Entonces empezó a cantar esa canción. Pero él cantaba en un tono. El pueblo cantaba. Un desastre. Y entonces solo dijo, perdóname, Espíritu Santo, pero te ruego, toma el control y sé tú. Y gracias a Dios lo hizo porque fue una noche gloriosa. Pero cuando terminó, la secretaria de Kathryn le dijo, Benny, no obedeciste. Kathryn siempre decía, no son tus oraciones, no son tus dones, no es tu conocimiento, es tu sometimiento. Benny, aprende a someterte. En ese momento, miren, de verdad me redarguyó el Señor y me di cuenta, aunque 1000 veces me hubieran mandado a sentar, yo tenía que haber ido 1000 veces por obediencia a Dios a decirle lo que el Señor me estaba diciendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué me mostró el Señor? En mi corazón había orgullo, porque yo decía, Él no sabe cómo Dios me usa. Él no sabe tal cosa, Él no sabe. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a ver yo lo que yo hacía. Ya no era el Espíritu Santo en mí, sino yo. Me sentó para que entendiera que la obra es de Él. Y que si yo lo obedezco a Él, hay bendición. Y que si yo lo obedezco a Él, el Espíritu siempre va a estar en mí.
Pero nosotros desobedecemos a Dios, nosotros hacemos las cosas, decidimos a dónde vamos a ir. No le preguntamos: Señor, me están invitando a tal lugar, ¿voy o no voy? ¿Estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo con esto? Si Él es mi Señor, yo dependo de Él. Pero nuestro corazón está endurecido, nuestro corazón es necio, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios, y nosotros lo tenemos que hacer si queremos las bendiciones de Dios, si queremos la restauración de nuestra vida, la restauración de nuestro hogar, la restauración de Guatemala. Es nuestra obediencia a Dios, el sometimiento, el arrepentimiento, el andar en santidad. Y acuérdense que santidad significa limpieza, pero también apartarnos de las cosas que no son de Dios. Yo tengo que terminar, vamos a tomar Santa Cena, porque le vamos a pedir al Señor que nos perdone, que limpie nuestro corazón, que nos ayude. Revisemos un momento nuestro corazón. Yo voy a terminar con el tema el miércoles, porque nos falta un montón. Pero ahorita veamos nuestro corazón y digámosle: Señor, muéstrame como lo hiciste con David. Muéstrame como lo hiciste con David, la verdad, el porqué de mi carácter.